Para mí es un honor participar en este programa y como dominicano quiero en primer lugar tratar un poco de la historia de la isla española, llamada así por Colón, primera en las tierras realmente colonizadas por los españoles. Tengo trabajo, por ejemplo, sobre la conquista y colonización, y en particular de regiones que fueron de las últimas conquistadas y colonizadas, como en el caso del Cacicazgo de Higüey, y del establecimiento de un poblado, de una población que tuvo su origen posiblemente después de la guerra, de las guerras de conquista, en el asentamiento que hizo Juan Ponce de León alrededor de su fuerte, que queda en las cercanías del río Yuma, mucho más al sur de lo que está localizado hoy la población de Salvaleón de Higüey, que así fue como se le llamó. Sin embargo, ese primer establecimiento fue trasladado más al norte, en el lugar donde todavía se encuentra, sobre todo entonces, en lugar de la casa de Ponce de León, el centro urbano se organiza alrededor de la iglesia que construyen los españoles para el santuario de la Virgen de Altagracia, que es una de las dos advocaciones muy importantes que hay en Santo Domingo. Una es la Virgen de las Mercedes, que es patrona de la República, pero es más una Virgen del Cibao que del Este. La Virgen de la Altagracia también tiene una connotación en relación con la ocupación por los franceses de la parte noroccidental de la isla, y en una batalla que se celebró el 21 de enero de 1691, se le atribuye a la intervención de las tropas que provenían de Higüey y que por lo tanto llevaban impreso su condición de higüeyano y altagreciano, el hecho del triunfo de los españoles sobre los franceses en 1691. Por eso el 21 de enero de todos los años se celebra en Higüey desde mediados del siglo XVIII, cuando el arzobispo Rodríguez y Lorenzo así lo dispuso, el Día de la Virgen de Altagracia, el culto mariano, ¿verdad?, que tiene diversas denominaciones. En otros lugares la Virgen del Cobre, en México, en Guadalupe, y en Santo Domingo, en vez de una, tenemos dos: la Virgen de las Mercedes y la Virgen de Altagracia. Yo soy de Higüey y eso me hace tener mucho más preocupación por los temas, y sobre todo por esos temas, y además porque de Higüey fue la base para la colonización de Puerto Rico. Desde Higüey era que se pasó a Puerto Rico a conquistarlo, a colonizarlo por Juan Ponce de León, y al mismo tiempo llevar todas las animales, todas las especies incluso indígenas, que ya estaban conquistados en la parte de la isla de Santo Domingo, en la parte oriental, y se trasladaban a la parte de Puerto Rico, como se evidencia por los documentos que afortunadamente publicó Tanori sobre el tráfico entre Santo Domingo y Puerto Rico,
tanto en personas como animales, etcétera, etcétera. E incluso llegó un momento en que la importancia de Higüey era tal en ese proceso de colonización que había una especie de dependencia de lo que se hacía en Higüey para ejecutarlo en Puerto Rico. Y por otra parte, Higüey también sirvió de base para la colonización tan lejana como Santa Marta. En mis trabajos, por ejemplo, en mi trabajo sobre la conquista del Cacicazgo de Higüey, la fundación y el traslado de la ciudad de Higüey o de la villa de Higüey, que fue también una de las primeras que tuvo estudio heráldico, etcétera, que se construyó en 1508. Pero de Santo Domingo, de Higüey, se embarcaba en el puerto de Yuma, que es una desembocadura del río Yuma, que incluso tiene la particularidad de que ese río toma diversos nombres y en uno de sus trayectos se hace subterráneo y vuelve a salir con el nombre de Yuma. Entonces la desembocadura de Yuma es lo que se llama Boca de Yuma y es el puerto más inmediato a Puerto Rico. Desde ahí también se hacían embarques a lugares tan lejanos como ya indiqué, a Santa Marta, cuando la conquista de la hoy Colombia, que entonces era la Nueva Granada. Y también en general, pues hay que hablar de todo el proceso anterior al establecimiento definitivo de la colonia española de Santo Domingo, que más o menos alcanza su desarrollo más intenso en el siglo XVIII, pero en el siglo XVI hay mucha relación con España porque todavía no se había establecido el sistema de flotas. A partir del establecimiento del sistema de flotas, entonces Santo Domingo cae en una especie de crisis, sistémica, si se puede hablar así, de su relación con España. También eso se agudiza porque a partir del siglo XVII, en 1605 y 1606, se produce lo que se conoce en la historia de Santo Domingo como las devastaciones de Osorio, que son el traslado de las poblaciones que quedaban en la banda del norte, Vallajá, La Yaguana, Puerto Plata y Montecristi, a una parte más al interior, incluso cercana a la capital. Se forman dos poblados, que uno es el Monte Plata y el otro Vallaguana, como consecuencia incluso de la combinación de los nombres de Vallajá y La Yaguana. Da Vallaguana y el otro Monte Plata, Montecristi y Puerto Plata. En ese largo proceso, sobre todo del siglo XVII, que también he estudiado, la isla tiene un inicio en ese proceso catastrófico, como es el de la devastación de Osorio, pero todavía tiene recursos suficientes como para seguir teniendo cierta vida en la época colonial, a la sociedad colonial, también porque en el siglo XVI se habían alcanzado niveles tan importantes, no solamente económicos, sino culturales, con la fundación de la universidad en 1538 e incluso con el teatro
que últimamente he estado estudiando o por lo menos leyendo algunas de las cuestiones que escribió Pedro Enrique Ureña sobre el teatro, y en un trabajo mío sobre diversiones públicas en Santo Domingo, que cito no solamente a Pedro Enrique Ureña, sino a Fray Cipriano de Utrera, y el texto lo tengo porque me encargué de copiarlo, pero está editado por esos dos autores, que es el célebre Entremés de Cristóbal de Llerena. Es decir, que en Santo Domingo también hubo teatro a fines del siglo XVI, pero no solamente eso, sino que ese teatro era un teatro crítico, porque lo que se hizo en 1588 con el Entremés de Llerena, que era el único que se conocía, después un trabajo reciente sobre las cuestiones monetarias, de la circulación monetaria y de la baja de la moneda, yo he podido encontrar que en 1577 también se hicieron representaciones teatrales sobre la crítica de la baja de la moneda. De modo que había una comunidad de estudiantes, porque los actores eran estudiantes de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, y las representaciones se hacían o en la Catedral de Santo Domingo o en el convento de los dominicos. En esos dos lugares se hicieron esas representaciones. Es decir, que el siglo XVII, al que vuelvo ahora, ¿verdad?, después de ese paréntesis sobre la brillantez que alcanzó, que no es en balde, que se le llegó a llamar a Santo Domingo, a la ciudad de Santo Domingo, la Atenas del Nuevo Mundo, porque en un mundo desconocido, acabado de descubrir, se instala una comunidad, ¿verdad?, de conquistadores, y sin embargo puede ser que el proceso costara, que fuera un alto precio, pero también se ven los resultados en ese sentido, de alcanzar momentos estelares de la vida, de la cultura, y por otra parte de la vida económica, y ser Santo Domingo el centro de la dispersión o de lo que podríamos considerar la base desde la cual se inició el proceso de conquista, incluso de tierra firme, no solamente de las otras islas de las Antillas, sino también de tierra firme, con ese episodio que he relatado y las relaciones que tenía Santo Domingo con la misma Venezuela y con las otras islas del Caribe, con Cuba, que en el siglo XVII, por supuesto, la crisis la aísla, porque se produce un proceso de aislamiento de Santo Domingo. Ya incluso también intervienen otros factores, como son los relativos a la ocupación de la parte occidental de la isla de Santo Domingo por franceses y extranjeros de otras denominaciones, holandeses o portugueses, que ocupan la parte noroccidental de la isla de Santo Domingo, aunque en 1691, en el episodio que relaté, se le combatió y se le derrotó. Sin embargo, ese proceso siguió progresando en el sentido en contra de los intereses de España, y muchas veces esos intereses tuvieron la participación de las autoridades españolas,
que consentían algunas actividades por intereses o por desde Hawkins, ¿no? ¿Verdad? 1562, a los piratas ingleses, en la época de los piratas, que todavía no era la ocupación de territorios, sino de perseguir las naves españolas o asaltar los territorios españoles. Se puede encontrar connivencia, sobre todo en la isla de Santo Domingo, entre piratas y gobernantes. Es decir, que también tiene ese componente sobre los inicios y lo que debía estudiarse para los inicios y el desarrollo de la corrupción administrativa en América y en el mundo. Y en este caso, yo también me he sentido preocupado y conozco algunos trabajos como uno de Horst Fishman, que ha tratado el asunto de la corrupción. La conclusión que él llega es que no se puede hablar en los términos en que se condena hoy la corrupción, sino ahí yo tengo un documento de un gobernador que se dirige al rey pidiéndole consejo de qué él puede hacer frente a una situación en que las leyes prohíben el contrabando y la negociación y la relación con los extranjeros. Pero resulta que la falta de abastecimiento de la isla de Santo Domingo demandaba que la gente anduviera vestida, que comiera y también hasta para los fines espirituales hubiera cera para prenderle velas a los santos. Y si no era a través del contrabando, eso no se conseguía. De modo que ya en el siglo XVIII, que entramos en otra fase, tenemos por lo menos un pequeño, podríamos decir que la crisis del XVII persiste en la primera parte del siglo XVIII. Todavía hay elementos que se arrastran, pero en el siglo XVIII, por ejemplo, con el cultivo del tabaco, pues se monta una factoría. Los gobernadores desde 1732 venían insistiendo sobre la calidad del tabaco dominicano, pero tenía la competencia del tabaco cubano. E incluso el tabaco, ese no se exportaba a Sevilla, pero sí tenía fama de ser muy bueno. El tabaco de Barinas, de Venezuela, ese se exportaba a Holanda. Ese nunca se exportó a Sevilla, pero el de Cuba sí se exportaba a Sevilla. Y el plan de una factoría en Santo Domingo era para surtir de tabaco a las fábricas de Sevilla. Puede ser que fuera un factor en cierto modo importante, pero no tan importante para determinar que se estableciera la factoría aquí. En 1762, cuando los ingleses ocupan La Habana, se interrumpe la cuestión del suministro de tabaco de La Habana a Sevilla, y entonces se ve que hay necesidad de tener otra colonia, como era la de Santo Domingo, que pudiera proporcionar las cantidades de tabaco que se necesitaban, o una parte de las cantidades de tabaco que se necesitaban para el monopolio del tabaco, que ya desde 1632 se había establecido en España. Y, por ejemplo, estos son los casos más importantes en cuanto a la relación con España, porque en los otros lugares, aunque se estableció el monopolio,
era un monopolio interno. México tenía el estanco del tabaco, pero era el consumo del tabaco interno en México. No era que México exportaba tabaco a España. Como nosotros también tuvimos otros productos como el cacao, que comenzó a cultivarse en el siglo XVII, pero entonces tenía la competencia del cacao de Guayaquil y del cacao venezolano. Sin embargo, nosotros tuvimos años, algunos años, en que Santo Domingo exportó más cacao a España que Venezuela. Pero lo que resulta es que el mercado venezolano prefería el suministro de cacao a México y no a España. Era más rentable por los precios y por la calidad preferían los mexicanos el cacao de Venezuela. Sin embargo, ahí hay un caso de competencia en donde casi se puede hablar de una moneda de Gresham aplicada a la ley de Gresham aplicada a dos productos, ¿verdad? Entre el tabaco, el cacao de Venezuela tenía muy buena calidad y era recomendado, pero tenía un precio más elevado. El cacao de Guayaquil era de más mala calidad, pero su precio era más asequible al público en general. Y terminó expulsando el cacao de Guayaquil al cacao venezolano. Por eso yo hablo de ley de Gresham, porque dice la moneda mala expulsa a la buena. Esa ley. Aquí el cacao malo expulsó al bueno. En el otro aspecto bueno, es las relaciones con la colonia francesa de Saint-Domingue, que también viene un poco entre eso, el contrabando, y de las veces que venía un barco de España, más o menos esas eran las tres fuentes de la vida económica en Santo Domingo. Con la colonia francesa, el suministro de animales, de ganado para consumo y para el trabajo de los ingenios franceses, de la colonia francesa, y eso también nos suministraba por lo menos lo que nosotros no podíamos comprar en otras colonias, teníamos la posibilidad de adquirir las manufacturas a través de la colonia francesa de Saint-Domingue, que siempre, por supuesto, se consideró que algunas veces se toleraba, otras veces se permitía, pero otras veces se trataba de impedirlo. En los otros siglos, dada la precariedad del número de esclavos y del sistema de producción en Santo Domingo, de casi no había esa intensidad del trabajo como en la colonia francesa, de la explotación del trabajo esclavo. Aquí no es que fuera la esclavitud, como se ha señalado, esclavitud dulce. No, lo que pasa era que el sistema de explotación en el hato, sobre todo en las estancias, no demandaba una intensidad del trabajo como la que se tenía en la colonia francesa. Eso da lugar a que no haya sublevaciones. Puede haber huidas y se ha distinguido, ¿verdad?, entre la huida de algunos esclavos y cuando es una huida masiva
en el caso del ingenio de Diego Colón, fue un grupo de esclavos que se levantó, que se alzó, hasta 1796, que, como sabemos, en 1791 ya se había iniciado la revolución haitiana. Y en 1796, la divulgación, el conocimiento de los esclavos, de que en la parte occidental de la isla había una rebelión, porque como quiera que fuera, le interesaba ser libres. Bueno, pues hay una rebelión en 1796 en el ingenio de Boca de Nigua, que es un ingenio que se había instalado más o menos a partir de 1784, en un ingenio anterior que existió en ese lugar del siglo XVI. Pero entonces lo compra Irigorri, el marqués de Iranda, y manda a un pariente que es Juan Bautista Oyarzábal a administrar esa propiedad y a comprar otras propiedades. Loles ha trabajado en algún, no necesariamente el tema, pero sí conexo, ¿no? ¿Verdad? Con el tema, porque ella ha trabajado lo del gobierno de Luis de las Casas, y yo mismo la cito a ella con relación al marqués de Iranda, que era el dueño de todas esas propiedades. Bueno, pues en el 1796, ese levantamiento, que es el más importante que ha habido, y sobre todo por sus conexiones con la revolución haitiana, con esclavos que se habían difundido la existencia de una revolución en la parte occidental, y que por lo tanto se corría el peligro de que en este ingenio, que era donde había una gran cantidad de negros, se pudiera, porque ya de los ingenios grandes, ese era posiblemente el único que quedaba. El otro había sido de los jesuitas, y como los jesuitas fueron expulsados en 1767, ese ingenio se pasó al régimen de las temporalidades, e incluso después tardó un tiempo en venderse. Tengo toda la documentación precisamente del ingenio de los jesuitas, y parte de esas fichas que están detrás de mí se refieren a un trabajo sobre los bienes de los jesuitas en Santo Domingo. De modo que en 1767, al expulsarse a los jesuitas de las colonias españolas, se expulsan de aquí, y ese ingenio entonces pasa a propiedad privada después del régimen de las temporalidades. Todavía, cuando se cede la isla de Santo Domingo a Francia en 1795 con el Tratado de Basilea, algunos propietarios de los que habían adquirido bienes de los jesuitas se llevaron negros de esos establecimientos, e incluso Toussaint Louverture trató de impedir que se sacaran los esclavos, pretendiendo que la cesión de la isla de Santo Domingo a Francia implicaba la cesión de todos los bienes del Estado. Y como esos ingenios se habían rematado, y esas haciendas y otros intereses jesuitas se habían rematado para ser pagados en plazos, porque la gente no tenía tampoco recursos para pagarlo, los franceses pretendieron que eso eran bienes del Estado, y trataron a través de la ocupación de Toussaint, que fue el que puso en ejecución el Tratado de Basilea en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, de impedir la extracción de esclavos
de Santo Domingo a Cuba, que era donde se llevaban, y era parte de la inmigración de los dominicanos o de los antiguos colonos dominicanos o hispanos dominicanos, como algunas veces se le llama, a Cuba, que fue uno de los lugares de migración. El otro lugar de migración fue Venezuela o Puerto Rico. Pero los dominicanos preferían ir a Venezuela. Tenían preferencia por Venezuela. Parece que la misma hecho de que es una sociedad mucho más desarrollada, la cubana, que la parte oriental de la isla de Santo Domingo, se le iba a distribuir tierra a gente que no estaba ocupada, que no eran colonos. Eso fue como cuando Trujillo permitió que los españoles vinieran en el 39, ¿no? De la inmigración, del exilio. Se le pusieron en colonias, no, pero si esa gente eran profesores de universidad. Usted no puede meter a Mario Ugarte en una colonia como la pusieron, en una colonia. Claro que uno en un momento como ese agradece cualquier gesto. Bueno, pues en el caso dominicano, esa es la más importante de las rebeliones ya en el siglo XVIII. Yo lo he estudiado, estudié incluso el ingenio y todo su desarrollo, bueno, Yarzábal entonces se va de aquí y abandonan, y lo que Walton, hay un plano en su obra sobre el estado presente de William Walton, que también tengo un trabajo sobre Walton, dice, ruinas demolidas del ingenio aparece en un mapa. Ruinas demolidas del ingenio de Boca de Nigua. Y el libro de Walton es de 1810. Es decir, que también Oyarzábal había abandonado porque los franceses habían ocupado desde 1803 la parte oriental de la isla de Santo Domingo, hasta 1809, que eso se relaciona con la guerra de independencia española frente a los franceses.